Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de Filosofía, y para esta semana número 3 del ciclo 2019-1 ordinario virtual tenemos un tema bastante importante de la filosofía que es conocido como el periodo antropológico o periodo socrático. Así como les estoy planteando el curso y tomen como una sugerencia bastante importante, lo primero que ustedes deben entender cuando estudian un periodo de la filosofía es su objeto de estudio, para que así sepan de qué discuten los filósofos. Pero muchas veces el objeto de estudio depende mucho del contexto en el cual se encuentra un pueblo. ¿Por qué les digo esto? Porque el objeto de estudio, si bien recordarán del periodo anterior, fue el arjé. El periodo, el objeto de estudio del denominado periodo antropológico es el hombre. Entonces, si uno me pregunta, profesor, ¿y por qué cambió el objeto de estudio de un siglo para otro? Lo que pasa es que esa respuesta se responde en función al contexto. El contexto de este periodo antropológico es el famoso siglo V o el siglo de Pericles, que desde luego supuso un renacimiento o un florecer, de la cultura griega, que se expresa en escultura, con Fidias, en historia, con Herodoto, en filosofía, con Sócrates. O sea, lo que les quiero decir es que Sócrates y los sofistas no son un movimiento sui generis en la cultura griega, sino que son producto de todo un renacer de la cultura griega. Hay genios, ¿no? Tenemos a Herodoto, en tragedia tenemos a Sófocles, a Fidias y Sócrates. Sin embargo, si bien la cultura griega llega a este tipo de florecimiento, también comienza ciertos problemas en la polis. Estamos cerca, por ejemplo, de las guerras del Peloponeso, estamos después del gobierno de los 30 tiranos, entonces todo este clima convulsivo de la cultura griega hizo que se deje de lado el tema del arjé y se concentre más bien en los temas relativos al hombre. Y precisamente ese es el famoso giro antropológico. Vamos a resumir todo esto que he dicho en la pizarra de la siguiente manera. El contexto, como les había adelantado, es el famoso siglo V, antes de nuestra era, o sea, estamos antes de Jesús, o antes de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio, profesor? Como les dije, acá se da el giro antropológico. El giro antropológico supone dejar de lado los temas del cosmos, por ejemplo, cuál es el principio del cosmos, y comenzar a indagar sobre el hombre. Y todos los problemas relativos al hombre, como son cuál es el fin de la vida del hombre, qué es la justicia, si se dan cuenta, no solamente porque algunos dicen, profesor, como se llama periodo antropológico, solamente se investigan temas de antropología. No, hay algunos temas de antropología como cuál es el fin de la vida del hombre, pero también temas de filosofía política, como qué es la justicia, pero también temas de ética. Recordemos que Sócrates es el padre de la ética. Por ejemplo, ¿qué es la virtud? Es una pregunta clave. ¿Cómo entendían los filósofos de este periodo la virtud? Porque, ojo, la virtud, o en correcto griego, arete, era bastante importante para estos filósofos. Ahora, ellos entienden la virtud como la cualidad que permite que una cosa sea de la mejor manera posible. En ese sentido, para conocer la virtud de algo, debíamos primero conocer cuál es el fin de ese algo. Pensemos, ¿cuál es la virtud de un caballo? Me pregunto uno de ustedes. Bueno, para responder eso, primero debemos saber cuál es el fin de un caballo: correr. Entonces su virtud será correr bien. ¿Cuál es el fin de un cuchillo? ¿O cuál es la virtud de un cuchillo, profesor? Para eso primero tenemos que saber cuál es el fin del cuchillo. El fin de un cuchillo es cortar. La virtud será cortar bien. En ese sentido, si nos preguntamos, porque era un interrogante bastante importante, tanto para Sócrates como para Protágoras, ¿qué es la virtud? ¿O qué es la virtud para el hombre? ¿O cómo el hombre puede ser virtuoso? Lo primero que debíamos indagar es ¿cuál es el fin del hombre? Para los filósofos de este contexto, el fin del hombre es ser un ciudadano. Por ende, su virtud será ser un buen
ciudadano. Y lo que viene a continuación es como que la manzana de la discordia entre Sócrates y los sofistas. Yo puedo enseñar a alguien a ser un buen ciudadano, esto es, la virtud se puede enseñar. Vamos a ver que esto es uno de los puntos claves del debate entre Sócrates y los sofistas. Ahora, claro, cuando hablamos de los sofistas, sofistas viene del griego sophos, que quiere decir sabio. Entonces los sofistas eran sabios, eran maestros errantes que viajaban de ciudad en ciudad y cobraban por impartir conocimiento. Ahora, ellos fundamentalmente dirigían, digamos, sus enseñanzas a quienes querían ser políticos. Por eso no es casualidad que Pericles haya encargado a Protágoras que haga una suerte de constitución de una colonia de Atenas. Entonces, los sofistas se dirigían a quienes iban a ser futuros gobernantes. ¿Qué les enseñaban, profesor? A discutir, ¿no? La retórica. Le enseñaban también gramática, componer buenos discursos, ¿no? Ahora bien, como señala en su boletín, si bien los sofistas no eran una escuela homogénea como los pitagóricos, los eliatas o los milesios, hay ciertas cosas que los une. Por ejemplo, la primera idea clave que tienen la mayoría de sofistas es que considera que no podemos llegar a conocimientos absolutos. Pero también lo une sostener que la virtud se puede enseñar. Y precisamente ellos te enseñaban la virtud y por ello te cobraban. Entonces, los sofistas son varios, nosotros vamos a ver fundamentalmente a dos, primero a Protágoras, el más lúcido de ellos, luego a Gorgias, y vamos a ver cómo ellos se enfrentan con Sócrates. En esta segunda parte del video, jóvenes, como ya les había sugerido en la primera parte, donde hablamos del periodo antropológico, el contexto, el objeto de estudio y qué eran los sofistas, vamos a concentrarnos exclusivamente en el debate Protágoras y Sócrates, que es el punto central de la separata que ustedes tienen. Como les dije, por una cuestión metodológica, me quiero concentrar en 3 puntos del debate. El primero es el concepto de verdad que maneja cada uno de ellos. Bueno, primero hay que completar en este esquemita que cuando estoy hablando de los sofistas me estoy haciendo referencia sobre todo a Protágoras de Abdera. Y el filósofo que va a defender a la filosofía del relativismo es Sócrates. ¿Qué concepto de verdad manejaba Protágoras? Bueno, Protágoras, jóvenes, consideraba que la verdad es relativa al hombre. Esto es lo que se conoce fundamentalmente como relativismo. Vamos a ponerlo acá. Relativismo. ¿Qué es el relativismo? Considerar que las cosas dependen del hombre. Por eso, la famosa frase de Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas. De las que son en cuanto que son, decía Protágoras, y de las que no son en cuanto no son. Ahora, puesto que ustedes se van a enfrentar a preguntas DECO, les podrían preguntar en su primer examen, además tenemos una pregunta en el boletín que más o menos sugiere algo parecido: ¿qué quiere decir Protágoras cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas? Que las cosas son como nos parecen que son. Vamos a poner un ejemplo que además pone el mismo Protágoras. Supongamos que estemos en un salón de clase o en un ambiente todos nosotros juntos, ustedes, los chicos del ciclo virtual y yo, el profesor. Entonces, le pregunto a uno de ustedes, puesto que quiero encender el aire acondicionado, si siente calor o frío. ¿Siente calor o frío? Alumno, le pregunto. Y sucede que un alumno 1, o a quien le pregunto, dice: profesor, yo siento calor. Si él siente calor, diría Protágoras, para él hace calor.
Pero si un alumno 2 me dice, profesor, yo siento frío, así que no enciende el aire acondicionado. Protágoras diría que para él hace frío. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos a Protágoras, ¿quién tiene la razón? ¿No? Un alumno, tercer alumno, mira que uno siente frío, el otro siente calor. Y Protágoras está en el salón. Y le preguntamos, Protágoras, ¿quién tiene la verdad sobre la temperatura del salón? Protágoras diría ambos. Quien siente calor, para él hace calor. Y quien siente frío, para él hace frío. Si se dan cuenta, jóvenes, el relativismo está en nuestra vida, en cada opinión. Supongamos que estamos cerca a unas elecciones. Y supongamos que en las siguientes elecciones se va a enfrentar Guzmán con Keiko Fujimori. Y el partidario de Guzmán va a decir, yo creo que Guzmán es el mejor candidato. Protágoras le diría, muy bien, para ti Guzmán es el mejor candidato. Pero para la persona que cree que Keiko es la mejor candidato, para ella lo es. Podríamos preguntar, de modo que está en la coyuntura, ¿estuvo bien o mal que Alan García se suicide? Y uno de ustedes dice, profesor, estuvo bien, porque es una decisión. El hombre es libre de su vida y puede decidir ponerle fin, así que está bien. Y otro dice, no, profesor, es una cobardía, porque él tenía que afrontar sus procesos. Libertad y responsabilidad. Tenía que asumir las causas de sus actos. Entonces, para Protágoras, ¿quién tiene la verdad? ¿El chico que dice que estuvo mal el suicidio o el chico que dijo que estuvo bien? Ambos, porque para quien le parece que está bien en efecto, y para quien le parece que no está bien, no está bien en efecto. Entonces, eso es el relativismo. Las cosas son como me parecen que son, ¿no? Vamos de manera conjunta, de nuevo, los chicos del ciclo ordinario virtual y yo, a cenar un día. Y de pronto se dice, profesor, ¿qué le pareció este pollo a la brasa? Y yo digo, me pareció delicioso. Y uno de ustedes dice, no, profesor, me pareció horrible, es el peor pollo a la brasa que he comido. ¿Quién tiene la verdad según Protágoras? Ambos. Eso es el relativismo. Las cosas son como nos parecen que son. Y algo interesante, ¿no? Y como un extra point, puesto que no está en su separata, es que este relativismo nociológico de Protágoras supone un relativismo cultural, podríamos decir, porque para Protágoras los valores, la moral y las leyes son relativas. Acá en el Perú está bien algo, no necesariamente en toda parte del mundo está bien. Sabemos que hay culturas que permiten tener hasta 7 esposas, allá eso está bien, acá en el Perú no está bien, ¿no? El relativismo individual nociológico se extrapola y llega a un relativismo cultural, ¿no? Muy bien, el otro punto que quería que ustedes adviertan de Protágoras es cuál es su método filosófico, su método de discusión. Este método a veces se llama antilogías, pero vamos a ponerle retórica, pensando en todos los sofistas. La retórica, jóvenes, es el arte de ganar una discusión. El arte de ganar una discusión. Y a decir de Protágoras, debíamos empezar en cualquier discusión asumiendo que sobre cualquier asunto existen 2 puntos de vista. Por ejemplo, pensemos, hablemos sobre la existencia de Dios, problema tan viejo como la misma filosofía. ¿Existe o no existe Dios? Opinión 1, Dios sí existe. Opinión 2, Dios no existe. O sea, quien discute debe saber que sobre cualquier asunto hay una opinión A y una opinión contraria a la opinión A. Dios existe y Dios no existe. En ese sentido, para Protágoras, ¿en qué consistía la sabiduría? En que el sabio demuestre el punto de vista que le es más conveniente y útil en determinada situación, ¿no? Pensemos que estoy en una conferencia de San Marcos en la Facultad de Ciencias Sociales donde yo intuyo que la mayoría de chicos son ateos. Ahí me conviene decir que yo soy ateo y defiendo mi ateísmo. Pero si me invitan a una facultad de teología, no me conviene decir que soy ateo, me conviene más bien decir que soy creyente. Y además así procedía Protágoras. Protágoras, cuenta Platón en su famoso diálogo El Protágoras, le preguntaron en determinada ciudad, Protágoras, ¿tú crees en Dios? Y Protágoras dijo, ante nada, ¿ustedes creen en Dios? Y ellos dijeron, sí, yo también creo en Dios. Y dio argumentos a favor de la existencia de Dios.
Como Protágoras viajaba, puesto que era un sofista, a varias ciudades, en otra ciudad le preguntaron, Protágoras, ¿y tú crees en Dios? Ante nada, ¿ustedes creen en los dioses? No, nosotros no creemos en esos dioses. Ah, yo tampoco. Y Protágoras dio argumentos para negar la existencia de los dioses del Olimpo. Entonces, en eso consistía la retórica, en demostrar lo que me conviene, ¿no? Independientemente de este ejemplo, habría que decir, en vista a la verdad, que Protágoras era agnóstico. Y esa es la segunda famosa frase que tenemos de Protágoras. Sobre la existencia de los dioses, nada sé, y lo impiden dos cuestiones: lo complejo del asunto y la brevedad de la vida. Sabemos que el agnosticismo es esa postura que frente a la existencia de los dioses no se manifiesta. No dice sí, no es un creyente, pero tampoco dice no, es un ateo. Es una suerte de intermedio, una persona que no sabe si existen o no existen. Pongamos otro ejemplo sobre esto de la retórica. De nuevo es un tema que está, digamos, en la coyuntura nacional. A ver, vamos a hablar de la prisión preventiva, ¿no? A ver, la prisión preventiva de Keiko Fujimori, ¿no? Algunos creen que la prisión preventiva de Keiko Fujimori está bien, pero otros, opinión 2, creen que la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori está mal. Entonces, si hay dos opiniones y tenemos que seguir el precepto de Protágoras, demuestra lo que te sea útil en determinada situación. Si yo vengo a San Marcos, una universidad que se caracteriza por ser muy crítica del fujimorismo, por la conciencia histórica que tienen y todo, en un auditorio, ¿me conviene decir que la prisión preventiva de Keiko está mal? No, me conviene más bien ir acorde a la opinión del auditorio, que está bien, y dar los argumentos a favor. Pero si me invitan, por ejemplo, a una campaña de la señora, bueno, digamos supongamos que ella no postule, que postule su hermano, y me preguntan, ¿no? ¿Y está bien o no la prisión de Keiko Fujimori? ¿Qué me conviene decir frente a fujimoristas? Que está mal. Ese es un sofista, y eso es lo que detestaba mucho Sócrates, que el sofista no buscaba la verdad, buscaba ¿qué? La utilidad, la conveniencia, ¿no? Muy bien, el tercer punto en el cual quería, digamos, o en el que quería que ustedes reparen, era en las reflexiones sobre la virtud que tiene Protágoras. Para Protágoras, la virtud se puede enseñar. Yo te puedo enseñar a ser un buen ciudadano, decía Protágoras, pero claro, por eso te voy a cobrar, ¿no? En esta tercera parte del video, jóvenes, vamos a ver la respuesta que da Sócrates a las reflexiones que hemos visto de Protágoras en la segunda parte del mismo. Como dijimos, al final de la segunda parte, a Sócrates le incomodaba mucho de que Protágoras cobrase por enseñarte cosas. Eso también es un poco injusto, porque los sofistas eran extranjeros, y como extranjeros, cuando iban a otra ciudad, necesitaban cierto dinero para satisfacer sus necesidades básicas. En cambio, los filósofos usualmente eran personas adineradas, ¿no? Además que estaban en su ciudad de origen, ¿no? Entonces, esta crítica me parece no tan pertinente, pero es una crítica que, digamos, hacen Platón, Aristóteles y el mismo Sócrates, ¿no? Que ellos eran una suerte de mercenarios del saber. El primer punto que va a criticar Sócrates de Protágoras es su relativismo, porque si para Protágoras la verdad es relativa, ¿a quién? Al sujeto, para Sócrates es universal y absoluta. Entonces vamos a poner eso. La verdad es universal. O sea, jóvenes, si para Protágoras la verdad dependía del sujeto, la verdad para Sócrates era válida para todo sujeto. El ejemplo que pone Sócrates es el de las matemáticas. 5 más 5 es igual a 10. Vimos cuando explicamos a Protágoras, les pregunto a dos de ustedes, ¿siente calor o frío? Uno siente frío y el otro siente calor. Para que siente frío, hace frío, para que siente calor, hace calor. Independientemente de que no están de acuerdo en torno a si hace frío o calor, ellos dos van a tener que aceptar que 5 más 5 es 10. Lo mismo del ejemplo de la cena.
vamos a comer un pollo a la brasa y a algunos les gusta y a otros no. Independientemente de esas disputas, ambos van a estar de acuerdo de que 5 más 5 es 10. Quienes crean que Alan García hizo bien al suicidarse, quienes crean que no, independientemente de eso, 5 más 5 es 10 para ellos. O sea, hay cosas universales. Y precisamente, o por tal motivo, la filosofía debe buscar y pretender ese tipo de verdades universales, no verdades particulares y subjetivas. Otra cosa que es distinta entre Sócrates y Protágoras es el método filosófico. El método de Sócrates, que es bastante conocido, es el de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica, jóvenes, es el arte de hacer parir o hacer alumbrar, bueno, hacer parir ideas. Sócrates cuenta que aprendió este arte de su madre. La madre de Sócrates era comadrona, ayudaba a las parturientas a alumbrar a los hijos que ellas tenían en su vientre. Sócrates llama su labor filosófica mayéutica en honor a la labor de su madre, porque Sócrates creía que era como una partera, pero espiritual. Sócrates creía que las personas estaban preñadas de ideas. O sea, el sofista te quería enseñar. El sofista, más o menos, para hacer una analogía, veía tu alma como algo vacío, que él te iba a enseñar, vertir el líquido del conocimiento, y por eso te cobraba. En cambio, Sócrates decía que cada uno tiene la verdad en su interior. Lo único que iba a hacer Sócrates era ayudarte a tomar conciencia de eso y hacer que tú alumbres tus ideas. Él no te va a dar sus ideas, te va a ayudar a alumbrar tus propias ideas. La mayéutica, jóvenes, a pesar de que no está sugerido en su separata, tiene dos momentos claramente diferenciados. El primero es el momento de la ironía. El momento de la ironía consiste, jóvenes, ¿no?, en reconocer nuestra ignorancia. Por eso se expresa en la famosa frase, solo sé que nada sé. Pero una vez que yo he reconocido mi ignorancia, me inserto en el segundo momento. Acá vamos a poner primer momento. Ironía. Segundo momento del método filosófico de Sócrates, la que se llama en sentido estricto mayéutica. En este segundo momento, ¿no?, por una suerte de, vamos a poner acá, mediante preguntas y reparos, o sea, observaciones y reparos a las respuestas, se llega a la verdad. Y por eso Sócrates resume este momento en la frase, conócete a ti mismo, porque en tu interior está la verdad, ¿no? Ejemplo, profesor, de este método filosófico. Platón, en el diálogo Tetetos, hace discutir a Sócrates y a su interlocutor, que precisamente se llama Tetetos, que era el matemático más lúcido del siglo V. Sócrates le pregunta a Tetetos, ¿qué es una figura geométrica? Y Tetetos, que era el matemático más lúcido de aquel siglo, le dice, una figura geométrica es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y Sócrates sonríe. Y Tetetos le dice, ¿por qué sonríes? Porque no me has respondido lo que te he preguntado. Yo te he preguntado, ¿qué es una figura geométrica? Y cuando alguien pregunta qué es, dice Sócrates, pide la definición. Y la definición es universal. O sea, dice Sócrates, yo te pregunto qué es una figura geométrica y tú me das ejemplos de figuras geométricas. Y Tetetos se da cuenta de que no ha respondido lo que Sócrates le ha preguntado. Y comienza a pensar y en algún momento cae en la cuenta de que no sabe qué es una figura geométrica. Ya reconoció su ignorancia, o sea, ya superó la primera fase
Ya dijo, solo sé que nada sé, o sea, yo no sé que es una figura geométrica. Pero como Sócrates vio condiciones en él, lo inserta al segundo momento de la mayéutica. Y mediante preguntas y reparos al pobre Tetetos, y es interesante este diálogo porque se ve muy bien la analogía entre parir una idea y alumbrar un niño, porque Tetetos comienza a sudar y le dice, Sócrates, lo que me preguntas es muy difícil. Y Sócrates le dice, sí, tan difícil como parir un niño. Y al final, después de tanto esfuerzo, incluso Tetetos había sudado, Tetetos y no Sócrates define la figura geométrica de la siguiente manera: límite para un cuerpo. Y cuando Sócrates tiene esta definición, le dice Teteto, toma tu hijo. O sea, esa es la definición que da Tetetos después de mucho esfuerzo. Claro, Sócrates lo conduce, le pregunta, pero él no alumbra al niño. O sea, no es su hijo, sino es el hijo intelectual, la idea de Tetetos, ¿no? Y precisamente esto prueba también que la verdad ya la tenía Tetetos desde un inicio en su interior. Lo que pasa es que le faltaba que Sócrates simplemente lo ayude a alumbrar, precisamente como una partera. Y precisamente por esta idea de la mayéutica, Sócrates consideraba que la virtud no se puede enseñar. El sofista sí te la enseña, pero como Sócrates consideraba que cada uno estaba preñado de ideas, de la virtud también, ya tenía la virtud en su interior, solamente debía interiorizarse, conocerse a sí mismo. Y por eso vamos a poner en el tercer punto, jóvenes, que la virtud para Sócrates no se puede enseñar. Porque debemos conocernos a nosotros mismos. Y para traer a Sócrates a nuestro día, porque siempre se puede hacer eso, habría que decir que Sócrates en nuestro día diría que el conocerse a sí mismo supone conocer nuestra interioridad, nuestra alma. Por eso dice en su separata que para Sócrates es más importante cultivar el alma que cultivar el cuerpo, porque así nos conocemos a nosotros mismos. Sin embargo, ahora en nuestros tiempos de tanto apego, por ejemplo, a las redes sociales, podríamos decir que Sócrates nos diría que esa exterioridad que nos dan las redes sociales son una suerte de no conocernos a nosotros mismos, sino que nosotros más bien tenemos que interiorizarnos, ¿no? Por eso estoy seguro que si Sócrates estaría en nuestros días, diría algo más o menos parecido a lo siguiente, ¿no? Conócete a ti mismo, desconecta tus datos, porque nosotros vivimos, por el contrario, en una cultura de la exterioridad, y Sócrates no apostaba por eso. Además, Sócrates era consciente que esta labor de la mayéutica, de hacer que cada persona como que piense por una misma, o sea, piense ella, y ella misma llegue a las respuestas, a las preguntas que lo conmueven y le afectan en la vida, era una labor tan difícil que las personas que Sócrates le aplicaba a la mayéutica usualmente, digamos, tenían cierto desapego hacia Sócrates. Esto lo sabemos porque Platón, en la Apología a Sócrates, cuenta que los discípulos de Sócrates fueron al oráculo de Delfos y le preguntaron quién era el ciudadano más sabio de toda Grecia. Y el oráculo respondió Sócrates. Sus alumnos quedaron pasmados, pues sabían que Sócrates decía solo sé que nada sé. Entonces le preguntaron cómo una persona que dice solo sé que nada sé puede ser el más sabio de toda Grecia. Y lo que le dice el oráculo es algo interesante, que todos los seres humanos son ignorantes. El detalle es que a pesar de que todos son ignorantes, algunos creen saber y en ese sentido ignoran su propia ignorancia. En cambio, Sócrates era ignorante como todos nosotros, pero al menos reconocía su ignorancia y en ese sentido sabía algo, sabía que no sabía. Por eso estaba un paso adelante de todos los mortales. Esta buena nueva, los discípulos de Sócrates se la dan a Sócrates y Sócrates también queda afectado, conmovido, no es que se alegra por esto. Entonces Sócrates le pregunta, o más que ello, se entrevista con los sabios que la comunidad juzgaba como tales, los famosos 7 sabios, y les comienza a querer aplicar su método filosófico. Primera fase, reconocer su ignorancia. Y estos sabios quedaban fastidiados con Sócrates, porque decían, Sócrates, espérate, tú me quieres hacer asumir que soy un ignorante, pero si yo soy un sabio, ¿o es que estás envidioso de mi título? Y fueron 2 de estos sabios que le abrieron un proceso judicial a Sócrates. Fueron 2 los cargos que se le achacaron.
El primero, corromper a la juventud, o sea, hacer pensar a la juventud era corromperla. Bueno, si es así, hay que corromper a la juventud porque hay que hacerlos pensar y no aceptar dogmáticamente muchas cosas. Y el segundo cargo fue decir que Sócrates no creía en los dioses de la comunidad. Y eso es cierto. Sócrates no creía en Apolo, Dionisio, Zeus, Hera. Sócrates creía en un dios que se llama Daimonión, que era una suerte de dios intermedio entre los dioses del Olimpo y los seres humanos, que era, dice Sócrates, como una voz interior, lo que los psicólogos llaman ahora conciencia. Sócrates sabía que siempre antes de tomar una decisión debíamos preguntarle a nuestra conciencia. Precisamente por estos cargos Sócrates fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte, a tomar la cicuta. Incluso, seguimos con Platón, porque Sócrates no dejó nada escrito. Es interesante además decir esto. ¿Por qué Sócrates no dejó nada escrito? Porque para Sócrates la filosofía era diálogo. Ustedes me preguntan algo, yo respondo. Y en este fluir de la conversación llegamos a la verdad. En cambio, dice Sócrates, cuando alguien escribe algo, no es un diálogo, porque yo escribo un libro, por ejemplo, Descartes, las meditaciones metafísicas, y yo lo leo después de 4 siglos, 5 siglos, y no le puedo preguntar a Descartes. En cambio, cuando tú dialogas con alguien, sí puedes hacer eso. Por eso Sócrates no dejó nada escrito, y por eso lo que sabemos, lo sabemos gracias a Platón. Platón, jóvenes, en un diálogo que se llama el Critón, cuenta que los discípulos de Sócrates estaban tan afectados porque el maestro había sido condenado a muerte, que contratan un grupo de mercenarios para que liberen a Sócrates de la carceleta. Y además hacen eso. Reducen a los guardias, le cortan la cadena donde estaba, digamos, Sócrates encadenado, en la cárcel, le abren la puerta para que Sócrates pueda huir. Y Sócrates ve a sus discípulos y les dice, ya veo que ustedes no han aprendido nada de mis enseñanzas. Sus discípulos quedan conmovidos y dicen, ¿por qué dices eso, Sócrates? Porque yo toda la vida les he enseñado, les dice Sócrates, que la filosofía no es hablar bien, sino vivir bien. Que la filosofía no es una indagación sobre la virtud. O sea, es una indagación sobre la virtud, pero el fin es ser virtuoso. Entonces, sus discípulos le dicen, Sócrates, pero esta condena es injusta. Y Sócrates le dice, o sea, porque alguien me hace algo injusto, yo le voy a devolver una acción injusta. Y en esta parte del diálogo, Sócrates se parece mucho a Jesús, porque si ustedes recordarán, Jesús decía que uno no hace nada de extraordinario cuando ama a quien lo ama, a sus amigos, a sus padres. Uno prueba su virtud cuando ama a un enemigo. Y Sócrates dice algo similar. Cuando alguien me hace un bien y yo le devuelvo un bien, no pruebo nada, dice Sócrates. En cambio, cuando Atenas me hace algo injusto, ahí yo pruebo mi virtud, retribuyéndole no con una injusticia, sino con un acto valeroso. Y por eso Sócrates cierra la puerta en ese diálogo y no quiere salir. O sea, Sócrates como que pudo haber huido, pero no lo hizo. Precisamente por estas razones, Sócrates es una suerte de mártir de la filosofía. Y por eso la mayoría de filósofos cuando habla de Sócrates lo embarga la emoción, porque es una suerte de mártir de la filosofía, una suerte de pensador tan íntegro que es capaz de defender sus ideas hasta con la muerte. ¿Jóvenes? Muy bien, jóvenes, en esta cuarta parte del video nosotros vamos a abocarnos a resolver las preguntas de los mismos y a afinar ciertos conocimientos que hemos sugerido en las primeras 3 partes que son teóricas. Muy bien, la pregunta número 1 dice lo siguiente. Con relación a los sofistas Protágoras y Gorgias, ¿es correcto afirmar que? Dirán, profesor, y no hizo mucho a Gorgias. Lo que pasa es que Gorgias, ¿no? Tiene una tesis importante que está recordada en su boletín, que es lo siguiente. Gorgias partía de la frase, la nada existe, ¿no? O sea, parece contradictorio respecto a Parménides, porque si recuerdan, Parménides decía que el ser es y el no ser no es. Lo que dice Gorgias es, la nada existe. Y por eso se le denomina el fundador del nihilismo. Ese es el nihilismo, la nada es, del nihilismo occidental. Y Gorgias, continuando con él, dice, la nada es. Y así la nada, o sea, así
existiese algo, o sea, supongamos que existiese algo, dice Gorgias, ese algo no se podría conocer. O sea, de nuevo está criticando a Parménides. No hay, como vimos en una pregunta en su boletín pasado, no hay identificación entre el ser y el pensar. Así, suponiendo que existe el ser, no vamos a poder conocer ese ser, dice Gorgias. Y luego es más radical. Incluso así, conociéndolo, no lo vamos a poder transmitir. Lo que está haciendo con esto Gorgias es criticar la facultad de la razón y el lenguaje como medios, instrumentos para conocer la realidad. Lo único, como apunta muy bien su boletín, es que solamente vamos a poder hablar de situaciones concretas y particulares, pero no de cosas universales. Si se dan cuenta, está criticando también a Sócrates. Y, desde luego, hay un punto en común entre Gorgias y Protágoras. Hay que renunciar a las verdades universales y absolutas. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la pregunta 1. Con relación a los sofistas Protágoras y Gorgias, es correcto afirmar que rechazaron categóricamente la incognoscibilidad del universo, o sea, rechazaron, bueno, en el caso de Gorgias, más bien proponía que era incognoscible, ¿no? Muy bien. Fueron críticos de todo tipo de pesimismo nociológico, más bien de ser críticos, fueron partidarios. Protágoras, no podemos conocer cosas universales, y Gorgias, nada podemos conocer. C. ¿Destacaron por su defensa de una perspectiva metafísica? No, su perspectiva es, podríamos decir, nociológica, ética y política, pero cuestionaban la metafísica. D. ¿Se opusieron a las formas posibles de relativismo? ¿Se opusieron o fomentaron? Fomentaron, jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Protágoras, como vimos en la parte teórica, él es representante del relativismo, porque el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Resaltaron la necesidad de actuar a partir de las circunstancias? Claro. Esto es verdad para Gorgias, podemos conocer solamente lo particular, y para Protágoras también. Recuerdan que el sabio debía defender la opinión que en determinada circunstancia era valiosa. Digo que soy creyente en un contexto donde hay cristianos, y digo que soy ateo en un contexto donde hay. O sea, eso depende, desde luego, de las circunstancias. 2. Para Sócrates, la finalidad fundamental de todo ser humano debe ser la búsqueda de... Cabe destacar que este concepto exige principalmente el cultivo de nuestra alma. ¿Debemos buscar la ironía, profesor? No, debemos buscar la virtud. Por eso Sócrates también es conocido por esta frase: una vida sin examen, o sea, sin conocernos a nosotros mismos, no debería ser vivida, ¿no? A la opinión, para Sócrates no hay que buscar opinión, hay que buscar verdades universales. El escepticismo, eso es Gorgias. La ignorancia, o sea, Sócrates decía que hay que buscar la ignorancia, no, hay que reconocer la ignorancia, pero para, fundamentalmente, saber. Por eso la alternativa de la pregunta 2 es la clave A. Vladimir, estudiante de filosofía de San Marcos, considera que debido a que todas las cosas existentes se encuentran en un constante cambio o transformación, no se puede defender la existencia de esencias, es decir, de realidades permanentes. A partir de esto, él concluye simplemente nada es. O sea, la nada es, sería nihilista. Y el nihilismo, como lo vimos a propósito de la pregunta 1, lo defiende Gorgias. C. 4. En relación con la filosofía socrática, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿El reconocimiento de la propia ignorancia es fundamental? Claro, porque es la ironía, la primera fase, recuerden. Ironía. 3. La ironía representa el objetivo principal del método mayéutico. Es una fase, pero el objetivo principal es que tú halles el conocimiento y que lo halles en tu interior, o sea, sería la propia mayéutica, ¿no? Así que eso es falso. La filosofía socrática defiende la importancia de las definiciones, claro, porque las definiciones son universales. Cuando yo defino una carpeta, no me refiero a la carpeta sobre la cual estoy escribiendo o estoy dando esta clase virtual, ni a la carpeta que ustedes tienen en su casa o ven en una universidad o, digamos, en un local de la pre. Se refiere a todas las carpetas y eso es lo universal. Así que eso es verdadero.
¿Establece una identidad entre la sabiduría y la virtud? Claro, esto lo vamos a ver con más detalle, jóvenes, en la semana 17 de ética. Eso es lo que se llama el intelectualismo ético. Para Sócrates, si alguien quiere hacer el bien, primero debe conocer el bien. Y por eso Sócrates dice que los ignorantes son malos, porque como el ignorante no conoce el bien, elige el vicio. Pero el sabio, quien conoce el bien, necesariamente elegirá el bien en su vida. Este punto 4 es lo que se denomina como el intelectualismo ético. Y por ende, en vista a todo lo explicado, tenemos que la alternativa correcta es la A. De la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, puede deducirse que según Protágoras, el género humano alcanza conocimientos universales. No. Para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas y solo existían verdades particulares subjetivas. B. Los individuos siempre sopesan las realidades exteriores. No, porque él critica la metafísica y defiende la ética, la política y otras disciplinas filosóficas. C. Las sociedades humanas parten de principios a priori. No. O sea, si partieran de principios a priori, todas las sociedades se organizarían de la misma manera. Y no se organizan de la misma manera, puesto que el hombre es la medida de todas las cosas. Los valores humanos tienen un carácter relativo, claro, porque como todo depende del sujeto, lo bueno y lo malo depende del sujeto. La sociedad argentina ha legalizado el aborto, la sociedad peruana aún está en contra de la legalización del aborto, o por ejemplo de la unión civil. Los valores dependen de una sociedad, ¿no? Los hombres en su totalidad se orientan hacia el relativismo, o sea, según Protágoras. No, porque si fuera en totalidad, Sócrates sería relativista, y no lo es, ¿no? 6. Para Sócrates, en la búsqueda de conocimientos acerca de las esencias de las cosas, resulta fundamental un aspecto esencial del método mayéutico defendido por dicho filósofo. ¿Resulta fundamental la opinión? No, porque la opinión la vamos a refutar. En su método habla de la justicia, de la felicidad, no. Del parecer, Sócrates critica a los sofistas, critica las opiniones y el parecer. Desde luego que algo fundamental en el método de Sócrates es el diálogo, porque vamos a llegar a la verdad en diálogo. Por eso dice en su separata que es una búsqueda común que hacemos en comunidad, no de manera individual. 7. Silvana sostiene que los seres humanos poseemos las capacidades intelectuales suficientes como para demostrar categóricamente la existencia de Dios. Incluso desde su punto de vista resulta posible comprender la naturaleza o esencia de éste. A propósito de esta opinión, Protágoras sostenía que con la razón es posible demostrar la inexistencia de Dios. O sea, quien demuestra la inexistencia de Dios niega que Dios existe. Y recordemos que Protágoras era agnóstico. El agnosticismo no afirma, tampoco niega, suspende el juicio. ¿Dios existe? No sé, así que no podría ser la clave A. B. ¿Solo a través de la fe puede tenerse dicha certeza? No podemos saber a ciencia cierta si Dios existe o no, según Protágoras. ¿No existe Dios porque el hombre es la medida de todo? Es que no existe Dios y es manifestarse. Y además porque el hombre es la medida de todo, si para algunos Dios existe, para otros no existe. Así que es un poco contradictoria esta clave C. D. Es imposible demostrar la existencia o inexistencia de Dios. Esta es la clave de un agnóstico. No sé, es imposible demostrar tanto la existencia como la inexistencia. Por eso la clave es la D. Los sofistas consideraron de suma importancia el conocimiento y con miras a obtener una virtud necesaria para la participación en la vida política. Ellos hablaban de la geometría, no enseñaban matemáticas, recuerden que enseñaban geometría y retórica. B. Retórica y gramática, esa es, ¿no? O sea, cuestionaban la geometría y enseñaban, ¿no? Retórica y gramática. Muy bien, chicos, hemos visto este debate bastante fructífero entre Protágoras y Sócrates, y además un debate fundamental porque es una antesala a lo que viene ya con Platón. Platón va a estar del lado de Sócrates, de la verdad universal, ¿no? Espero que hayan tomado cuenta que esto del relativismo no se quedó con Protágoras. Seguimos siendo relativistas en nuestros días. Cuando alguien dice esa película es buena porque a mí me parece, o ese grupo de rock es bueno porque a mí me parece, está siendo relativista, ¿no? Y habría que aceptar también que no porque algo nos parezca bueno, lo es en
perfecto. Esa sería una crítica, digamos, desde Sócrates a Protágoras y al relativismo en el cual vivimos en la actualidad. Nos vemos la siguiente semana.